Saludos a todos. Hoy hablaremos de la sección y la serie. En cuanto a la primera, podemos decir que es la primera división jerárquica del fondo representada en el cuadro de clasificación. Dicha sección puede ser orgánica o funcional. En la actualidad, para fondos abiertos se recomienda que sea funcional. La sección puede tener otras denominaciones. Por ejemplo, en España se conoce como división de fondo, mientras que la ISAT-G la denomina como subfondo, aunque en la versión 2000 de esta norma, el subfondo puede equivaler a una agrupación documental producida por una institución subordinada a la principal, pero con cierta autonomía. En algunos casos, las secciones pueden tener divisiones denominadas como subsecciones, sobre todo en aquellos fondos que pueden tener una clasificación más compleja. Ahora bien, en cuanto a la serie, podemos decir que esta es un conjunto de documentos producidos de forma continua como parte de una misma actividad o procedimiento, generalmente regulada por alguna regla o norma procedimental. Es la unidad básica del fondo. La serie está conformada por unidades documentales simples o compuestas, de las cuales recibe su nombre, generalmente con base en el tipo documental que la conforma. La serie no es la división de una sección como suele mencionarse en algunos textos legislativos en materia archivística, por lo menos en México, toda vez que no es una división orgánica o funcional de la sección, sino el resultado de la actividad o procedimiento de ese órgano o función. A las unidades documentales que conforman la serie les corresponde una ordenación que puede ser alfabética o cronológica, generalmente. La serie tiene un productor, aunque puede haber más de uno. Lo que no tiene es autor. Saludos a todos. Hoy hablaremos de la sección y la serie. En cuanto a la primera, podemos decir que es la primera división jerárquica del fondo representada en el cuadro de clasificación. Dicha sección puede ser orgánica o funcional. En la actualidad, para fondos abiertos se recomienda que sea funcional. La sección puede tener otras denominaciones. Por ejemplo, en España se conoce como división de fondo, mientras que la ISAT-G la denomina como subfondo, aunque en la versión 2000 de esta norma, el subfondo puede equivaler a una agrupación documental producida por una institución subordinada a la principal, pero con cierta autonomía. En algunos casos, las secciones pueden tener divisiones denominadas como subsecciones, sobre todo en aquellos fondos que pueden tener una clasificación más compleja. Ahora bien, en cuanto a la serie, podemos decir que esta es un conjunto de documentos producidos de forma continua como parte de una misma actividad o procedimiento, generalmente regulada por alguna regla o norma procedimental. Es la unidad básica del fondo. La serie está conformada por unidades documentales simples o compuestas, de las cuales recibe su nombre, generalmente con base en el tipo documental que la conforma. La serie no es la división de una sección como suele mencionarse en algunos textos legislativos en materia archivística, por lo menos en México, toda vez que no es una división orgánica o funcional de la sección, sino el resultado de la actividad o procedimiento de ese órgano o función.
A las unidades documentales que conforman la serie les corresponde una ordenación, que puede ser alfabética o cronológica, generalmente. La serie tiene un productor, aunque puede haber más de uno. Lo que no tiene es autor. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches, profesora. Bueno, Buenas noches, profesora. ¿cómo están, chicos? ¿Qué tal? Bien, repetí algunas veces el video porque como van entrando, como para ir conociendo el tema que vamos a ver el día de hoy. Y déjenme ver aquí un ratito si tengo alguna observación. A ver, no. A ver chicos, ¿cómo les fue en sus parciales? ¿Ya terminaron con todos los demás cursos? Creo que soy la última, ¿no? A ver quién me La comenta. anteúltima, profesora. Creo que va a ser la última porque la semana que viene tenemos un parcial y después vendría creo que el de usted, parece. Ay, nos faltaría la de los sábados, que es de experiencias. Después ya iniciaríamos con los trabajos finales. ¿Finales? Nada que ver. Claro, la preparación, profesora. Sí, bueno, hemos dejado de lado el trabajo colaborativo porque hemos estado avanzando más el sílabus, pero ya viene parte práctica. Mi idea es que ya las sesiones se conviertan en una suerte de ir revisando ejercicios. Para mí también muchas veces les traigo el ejemplo o cojo uno de internet, como el otro día que estuvimos viendo el tema de la Contraloría, y para mí también resulta ser algo nuevo en el sentido que yo pues tengo la expertise de las instituciones que he trabajado, que han sido varias. Me he mantenido en varias instituciones regular tiempo, así que y no he trabajado como consultorías mucho tiempo, pero igual lo podemos analizar y llegar a una conclusión durante la clase, ¿no? Sí, Nelly, coméntame. Recién he visto tu mensajito. Profesora, sí, disculpe, sino que mi compañera Liz Ramos me dice de que por favor la acepte porque es que está entrando con su correo personal, no sé qué problema ha tenido con el correo institucional. Ah, ¿y cómo se hace eso? ¿No le sale ninguna solicitud en la reunión? No. ¿Una burbujita ni nada? No. A ver, voy a ver aquí en la parte de los que han ingresado. Abajo. ¿Cuál es Ella es correo? Liz Ramos. No. No va a salir con su correo, va a salir con su correo personal de repente. A ver, le voy a decir si no, que intente. Gracias. Ya. En todo caso, con Julio, si Julio está conectado, a ver si le puede ayudar. Creo que él también está como administrador. Ya. A ver, vamos a ir avanzando por partes. No nos pongamos nerviosos, el año va acabando, ¿no? Ya van a terminar el tercer ciclo.
¿sí? Y espero que todos aprueben y todos pasen para ir cumpliendo sus metas de este año, ¿ya? A ver, con lo que respecta a nosotros, ¿no? Tenemos pendiente, sí, definir ya un calendario para el tema de la presentación del trabajo colaborativo, pero que hasta donde han avanzado hoy día le he dado una miradita, porque cuando llegue por ahí un trabajo, a ver si nos da el tiempo de verlo. Entonces, veo que algunos no han movido nada, otros sí han estado ingresando, porque veo las fechas, esa es la ventaja de este tipo de herramientas, por eso me parece práctico, por lo menos para poder hacer el seguimiento. Y no se preocupen, o sea, ahorita no nos pongamos nerviosos hasta el examen. Ya sabes, el próximo jueves, yo había planificado que ese día no haya clases, pero si hay algo por ver, por revisar, previo a la evaluación, pues lo hacemos, no hay ningún problema. Si no, se les deja toda una hora para que puedan resolver la evaluación. ¿Cómo va a ser? Va a ser para marcar, no se preocupen. Pero sí necesito que lean el texto bien de lo que van a marcar, ¿no? Para el examen final sí yo considero que vamos a tener de repente, ya que la segunda parte va a ser mucho más práctica, vamos a trabajar de repente más a nivel de caso. Pero ahorita sí va a ser para marcar un poco, para ratificar los conocimientos de los conceptos que hemos visto, y entra todo lo que está publicado, ¿no? Están las sesiones, la de hoy la subo hoy día también, las lecturas que se dio desde la primera semana, no creo, debe haber sido la segunda semana, que las hemos revisado por ahí en algunos puntos, y básicamente entra eso, ¿no? Algunas referencias, creo que complementarias de algunos libros de Cruz Mundet, por ejemplo, les puede ayudar a tener una mejor de los conceptos, si desea. Pero lo otro que yo pensaba hacer era alcanzarles una suerte de balotario, como para que de repente entre un pregunta y respuesta, ¿no? Ustedes puedan ir interiorizando los conceptos. Eso es opcional, no es que de ahí venga el examen, pero como que les puede ayudar también a estudiar, ¿no? Entonces, si está conforme con esto, yo termino de dar clases, se lo paso a Nelly Gris, me da un tiempito porque todavía hago un par de cosas más, mientras estoy todavía conectada y con energía, no me da como para el dormir de inmediato. Y se los alcanzo, y si no me alcanza el tiempo, se lo alcanzo mañana, temprano en la mañana, para que lo difundan. Tienen todo el fin de semana para ir viéndolo. Lo podemos revisar también el día lunes. Y nada, con eso irnos preparando para la evaluación. ¿De acuerdo? Yo sí, lo único que les recomiendo es que este curso es un dato crítico para su desempeño laboral, así que es importante que les quede claro los conceptos, ¿no? Y en realidad son muy puntuales y muy básicos. Lo que se hace diverso y complejo es cuando ya nos encontramos en el análisis de los documentos que nos asisten para poder hacer la organización. Es ahí donde ustedes adquieren más expertise, y es ahí donde es necesario volver a mirar siempre la fundamentación archivística para no salirnos de la línea, ¿no? Y no aceptar cualquier definición que nos quiera imponer un informático, que nos quiera imponer un abogado, ¿no? Me refiero en el campo laboral. Y es cuestión de bastante práctica, ¿de acuerdo? Bastante práctica. Entonces, yo les aconsejaba un momento ir de voluntarios a una asociación, a un club, a la parroquia, sobre todo aquellos que no trabajan. Entonces, lamento mucho en estas circunstancias de la pandemia que de repente no sea tan factible, por lo menos en mi entorno, conseguir un lugar de prácticas. Probablemente podría ser hasta, me acuerdo cuando ya ni conseguíamos, pues una vez pedimos para visitar el archivo de la escuela.
que está ubicado ahí mismo, no sé si todavía sigue. Entonces, solo ahí como que ratificamos siempre nuestros conceptos, no solo ahí viendo los papeles, los documentos, pero bueno, son documentos originales, ¿no? No son documentos de trabajo, como puede ser el caso cuando han ido de repente a la GN, que ha sido documentos para explicación, en fin. Entonces, todo tiene solución, todavía nos quedan semanas de clase, así que pensaremos en algo para ayudarles en ese sentido. Si no, seguiremos con los ejemplos hipotéticos, ¿no? Que les pueda yo alcanzar, los ejemplos que veamos en clase. Sé que a veces nos queda corto, ¿no? Pero ahí quedan los trabajos, están colgados como para que ustedes también y lo podamos retomar también en cualquier momento. Sí quisiera hacer una clase en la que veamos cómo se une toda esta parte con el tema de la gestión electrónica, porque si bien es cierto, en el CILO no lo hemos incluido, bueno, en el CILO que me alcanzaron, que ya tomé como modelo, está todo orientado muy a papel, pero bueno, también esa partecita por ahí que podemos ir revisando en las últimas sesiones para que puedan un poco enlazar con lo que es muy probable cuando ya se ingresen a trabajar, es muy probable que ya vean mucho más posicionado ese entorno digital de papel. Entonces, bueno, hay varias cosas que se pueden todavía ir incorporando, ¿ya? Muy bien, no sé, entonces, ¿qué les parece la idea? ¿No? ¿Estarían de acuerdo con el tema de voluntario, que sería como un auxiliar más de estudio? Si sí, me ponen por el chat y normal lo trabajo, ¿no? Si realmente les facilita hasta donde han tomado apuntes o lo que está en el CILO suficiente, perdón, lo que está en las sesiones, bueno, también me avisan, así no hago el doble esfuerzo. ¿Ya? Bueno, por mi parte, normal. El tema es que terminamos tarde. Entonces yo también trabajo de mañana, cocino y bueno, y hago mi vida normal y es un poquito agotador, ¿no? Les comparto eso. Profesora, disculpe, buenas noches. César Campos. Sí, César, comenta. Disculpe, profesora, quiere decir el examen va a ser todo para marcar, no para llenar algo específico, ¿no? Solamente para marcar. Que puede haber una pregunta para una o dos máximo, pero lo demás, pues las 98 preguntas restantes serán para marcar y 2 serán para completar su círculo. No se preocupen por eso. No hace mucha diferencia en que sea para marcar o que sea para determinar, por favor. Profesora, disculpa que le corte, eso quiere decir todo lo que usted ha desarrollado hasta hoy, todo va a entrar entonces, incluyendo con las lecturas. Sí, todo está muy relacionado en realidad, ¿no? Sí, así es. Por eso les decía, ¿no? Si desean, normal, ya veo que están escribiendo, entonces hago voluntario como para que tengan los ejes temáticos, ¿no? Y se estructuren para el estudio, pero no quiere decir que la pregunta que sea voluntario necesariamente venga, pero sí que les ayude a un poco a estructurar la información. Recuerden que yo tomé el curso muy ya casi en la fecha de inicio, entonces, bueno, vi el contenido, dije esto es viable y acepté el reto de poder compartir con ustedes el temario. Pero entiendo que cuando ya uno quiere estudiar, pues necesita de repente una cronología mejor estructurada que lo que hemos ido viendo, que ha sido de a poquito. ¿De acuerdo? Y sobre todo lo que quieres alcanzarles para el voluntario, que serían básicamente las preguntas, ¿no? Como para que tengan ustedes la secuencia, la secuencialidad más clara de repente, pero y las vayan resolviendo, o sea, van viendo en lectura, van viendo en dificultad, puedan intercambiar entre ustedes las respuestas, ¿no? En el sentido de que se ayuden entre ustedes. Les digo y les vuelvo a decir, el trabajo colaborativo es eso, que entre ustedes mismos tengan esa capacidad de poder ser, ¿no? Es más, las cuelgo las preguntas en el Google Drive y las vamos llenando, o sea, y todos leemos lo mismo. Entonces, de poder estudiar, de aprender, de que ustedes aprendan de qué
que lo entiendan, ¿no? No que alguien les diga, pon esta palabra o este, o sea, nadie piensa igual. Dos cabezas iguales no existen ni en gemelos, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Bueno, para marcar, obviamente, son preguntas exactas, ¿no? Ahí no hay nada que hacer. Pero para completar, llenar o resolver un caso puntual que se pueda poner, eso sí dependerá, pues, obviamente, del procedimiento que cada uno elabore, ¿ya? Así que, como fuera el examen, es lo menos importante, ¿ya? Lo más importante es que ustedes tengan claro los conceptos que hemos visto, que son, en realidad, si sumamos, son muy pocos. Ustedes pueden ver ahí el material, es bien puntual, ¿no? Pero nada, igual se va sumando, son varios temas que hemos visto, y la idea es que ustedes tengan ese dominio, porque eso es parte de lo que van a ejercer todos los días. De eso se trata su trabajo. Así sean gerentes, así sean jefes, ¿no? Porque muchos aquí es probable que digan, bueno, yo quiero dirigir, no quiero estar en un nivel operativo, quiero estar en un nivel más elevado, perfecto, enhorabuena. Pero si no sabes cómo se hace el trabajo en la base, olvídate, o sea, se van a pasear contigo, ¿no? A nivel de plazos, tiempos, formas de trabajar, ¿no? Y si tú no aspiras a ser un gran director, un gran jefe, también está bien. Quieres operativizar permanentemente, está bien, enhorabuena, todos somos buenos o podemos encontrar nuestro buen desempeño en todos los niveles, ¿no? Entonces, con más razón, tienes que ser un experto en esa materia, ¿ya? Sé que el curso nos queda corto, pero nada, haremos por esfuerzo todos para poder tocar todos los puntos relevantes, importantes. Y bueno, esta carrera nunca se deja de aprender, nunca se deja de aprender. El Estado cambia tanto, las organizaciones cambian tanto, hay tanta diversificación hoy en día, justamente de lo que es el centro de nuestro trabajo para los temas de archivos administrativos, ¿no? Que es la modernización propia del Estado, y eso hace que nosotros todo el tiempo estemos innovando sobre nuestra propia profesión, no creando quizás mucha teoría nueva, ¿no? Pero sí encontrando nuevas maneras que nos faciliten la forma de poder presentar un archivo o dejar un archivo bien instalado, con la proyección de cualquier otra persona que los reemplace, ustedes puedan continuar haciendo su trabajo, ¿ya? Muy bien, entonces, viendo que hay algunos compañeros, en todo caso, voy a tomar como que sí hay esa posibilidad de tomar como opción el voluntario, y nada, yo se los alcanzo a las 4 de la mañana en la mañana. Sí, Natalia. Profesora, una consulta. ¿El voluntario van a ser que 90 y pico de preguntas como examen final? O por ahí hay un profe, creo, igual que usted, también estoy cansada y ya se me enredan las informaciones. Perdón. Bueno, habrán notado que tengo un ligero sentido del humor, a veces un poco de doble intención, ¿no? Entonces, no creo que me dé el tiempo para hacer tantas preguntas, además que ya tengo un avance, pero no es eso. Como les vuelvo a decir, el voluntario es más que nada para que ustedes tengan una guía de por dónde ir con el conocimiento, con el aprendizaje, la agrupación de la información de una manera más estructurada, ¿ya? Más que poder decir, esta pregunta es la que entra o son 100, 200. No nos daría tiempo de repente a todos para leerlo todo. Así que no les puedo decir cuántas preguntas son, serán las que salgan y listo. Ya no nos hagamos más estrés con el tema, ¿de acuerdo? Un profesional tiene que estar preparado para todo. Les cuento una anécdota chiquita, ¿ya? Para que nos relajemos. En una oportunidad, y como digo, casos de la vida real, ¿no? Una oportunidad, yo tenía una urgente necesidad de cambiar de trabajo. Entonces, la verdad es que mi circunstancia en ese momento era un tanto crítica, como a veces nos ha podido pasar a algunos de nosotros, ¿no? De repente mejorar económicamente,
tener más cercanía al lugar de trabajo, ¿no? Distintas circunstancias que a veces ni siquiera era un tema netamente profesional, sino de vida, ¿no? Ya tu vida va cambiando, tienes hijos, familia, padres que necesitas atender, en fin. Entonces yo por esas razones era que necesitaba cambiar de trabajo. Y sale una convocatoria, yo aspiraba mucho a esa posibilidad laboral porque como que cumplía con las condiciones de mi necesidad en ese momento. Entonces tenía mucha ansiedad, mucho estrés, ¿no? Y dije, tengo que tener autoconfianza, tengo que lograr empezar ahí, tengo que concentrarme, porque era la posibilidad de lo que yo había esperado. Entonces, como ustedes en este momento, me generaba mucha incertidumbre saber qué me iban a preguntar. Yo me presentaba a una convocatoria después de unos 4 años, 5 años de haber conseguido trabajo casi a donde iba, era la única postulante o los demás no tenían la calificación y yo destacaba por ya ser de la escuela, por haber trabajado en unos archivos. Entonces empezaba, ¿no? Quizás era un sentido de oportunidad, llegaba, siempre he intentado ir a todos los lugares, aunque sea a presentarme para agradecer si es que no podía, y a veces ha resultado que terminaba aceptando el trabajo. Entonces, este caso no, este caso yo concursaba con mucha gente y esta es la pregunta que me hacen y la forma en que yo les respondo. Me hacen recordar esa circunstancia, ¿no? No porque sea algo gracioso, sino porque quiero con esta historia decirles que en el día a día ustedes van a enfrentar muchas situaciones de incertidumbre. Es más, cambiar de trabajo, cambiar de archivo, es eso. Y aunque a veces muchos colegas cuando te encuentran dicen, ¿y ahora dónde estás? ¿Y ahora qué estás haciendo? Bueno, no soy la única, hay muchos profesionales, compañeros míos, que sin ser muy de la onda millennial, somos inquietos, ¿no? No somos de perdurar en un trabajo, entramos y ya nos quedamos. Entonces, en esa oportunidad, me presento todo, paso las pruebas, y para mi plaza entraron como 60 personas, o sea, era un montón de gente. Luego fueron quedando 20, luego fueron quedando 10, y al final para la entrevista final quedamos como 6 personas. Nos habían organizado por alfabético, así que yo quedaba con mi apellido, casi la penúltima persona. Bueno, no sabía, ¿no? O sea, de los que se postulaban, creo que había 3 colegas míos, luego había gente que no conocía. Y simplemente dije, bueno, confianza en mí misma, confianza en mis cerca de 5 años que tenía de experiencia. Sí hice un repaso de todo el marco normativo, porque postulaba por la entidad del Estado. Revisé medianamente la institución, antes no había el internet como ahora, ni las páginas de transparencia, etc., ¿no? Entonces, pero confié en mi fundamentación archivística, ¿no? Y en algo que mi papá siempre dijo, ¿no? ¿Dónde vas? Casi siempre no hay profesionales en archivo, así que ¿quién va a saber más que tú? Entonces, casi como un examen, es una entrevista personal, ¿verdad? Entré y era una sala grande, cerca de 10 personas mirándome todos. Yo no me esperaba que era un ambiente así. Eso, soy honesta, nunca había pasado una evaluación de ese tipo. Y lo que sí veía era que cuando salían las personas delante mío, creo que en total éramos como 7 que quedábamos y solo llegamos 5. Entonces las 4 personas delante mío, 4, no me acuerdo, salían muy decepcionadas, o sea, se le veían sus caras decaídas, así, como que habían dado malas. Entonces todo el mundo se quedaba. Cuando me tocó a mí, abro la puerta y veo a toda esa gente sentada ahí en una mesa tan larga, me dicen, tome asiento. Me asiento. Obviamente, todos los rituales que te dicen en el internet no funcionaban, porque era una mesa tan grande que no me iba a poner a darle la mano a cada uno, y bueno, me siento, me concentro, y me dicen, imagínate que estás en un archivo en donde no hay personal, nunca se ha organizado, hay cosas en varias ubicaciones, no tenemos norma,
y no solamente aquí, sino a nivel nacional, tal, y me describieron una situación caótica para mí. ¿Qué harías? Y el silencio. Entonces, yo entré y me dije, Dios, ilumíname, porque realmente si eso es realidad, ¿dónde me he metido, no? Y contesté que lo primero que tenía que hacer era un diagnóstico situacional, porque si yo no reconocía en otros términos que no fuera el desorden que podía ver a la vista, por no tener archivo, tenía que conocer lo que era, a dónde se encaminaba, y orientar el archivo en ese sentido, porque deberían haber usuarios que necesitaban información. Y fue un silencio absoluto, pero sí vi que se dibujaron sonrisas en los rostros de casi todas las personas. Entonces yo no sabía si lo hacían porque se burlaban de mí con mi respuesta, porque a veces hay inseguridad en nosotros cuando recién comenzamos, ¿no? Luego me hicieron otras preguntas, ya como que unos eran más serios, otros, todos preguntaron, lo cual me parecía una cosa, bueno, como les digo, nunca había ido a una entrevista de ese tipo. Y ya al final me preguntaron sobre cómo se llamaba el ministro del sector al que pertenecía esa institución, y yo, bueno, le dije, ¿sabe qué? No lo sé, porque últimamente tengo un bebé, bueno, yo había dado a luz recién, un bebé donde no veo noticias, discúlpenme, pero si yo tuviera oportunidad de laborar acá, sí voy a estar muy comprometida y enterada de quiénes son las personas que viven al sector. Y nuevamente vi que se dibujó una sonrisa en los labios y tomaron nota. Luego de eso me tocó, ya salí también con la misma cara que todos, asustada y temerosa, pero sentí que había sido yo, que había dado mi máximo esfuerzo y que ya, pues, bueno, si se daba para mí bien estar en esa institución, enhorabuena, y si no, no. Y seguiré intentando, pero siempre haciendo lo mejor para quedar bien, para hacer bien las cosas, ¿no? Y bueno, ingresé. Y cuando ingresé y vi en el periódico, porque antes era así, ¿no? Se publicaba en el periódico, no había las web que publicaban y eso. Entonces vi, comprendí el resultado, pues, estaba contenta porque cumplía con todos los requisitos de estar cerca de mi casa, estar cerca de mi bebé, bueno. Y empiezo a trabajar y me doy con la sorpresa que una de las personas jurado era mi jefa. Y entonces ella me llama y me dice, ¿quieres saber por qué le hicimos todas esas preguntas ese día? Y le digo, bueno, ¿por qué fue? Y me dice, porque a pesar de que todos los demás también eran archiveros, ninguno tuvo esa forma de expresar con una base en lo que hablaba. Y obviamente lo lógico era empezar reconociendo cómo era la institución. Unos decían, bueno, yo contrataría 5 personas y para que ellos se puedan organizar. Entonces tú no reconocías cuál era el compromiso de esta persona, ¿no? Tú te involucraste rápido con el problema. Y bueno, cuando te preguntamos eso y comenzó a comparar, y yo nunca me había dado cuenta, de verdad, lo que más nos hace tener ventaja, quizás, como profesionales, es el conocimiento de nuestro campo. Entonces, la verdad, yo agradezco mucho a la vida porque he tenido la posibilidad de llegar a lugares donde hace un aprendizaje continuo. Hasta el día de hoy en el ministerio en el que estoy, aprendo un montón de mis compañeros, de mi jefe, de las personas que conozco, de las buenas experiencias y de las malas. Y siempre trato de decir, bueno, no supe contestar esto, bueno, ahora me pongo a leer y ¿no? Yo no voy a estar detrás de ustedes mirando si ustedes se plagian de otro compañero, ¿no? Es más, pueden agarrar sus apuntes, sea porque van a estar con su cámara, bueno, en fin, tienen formas de hacer las cosas por querer pasarla, no. Pero va a depender de ustedes, porque el día que estén enfrentando una entrevista, estén deseando llegar al lugar indicado, porque sienten que ahí van a desarrollarse. Y otra de las preguntas que fue era, ¿por qué quieres trabajar acá? ¿No? Y la verdad es tener unas ganas increíbles de decirle, porque quiero ganar lo que pagan acá. Que en esa época no era mucho la diferencia con lo que yo ganaba, pero entre ahorros de pasajes y tiempos era ganancia.
ganancia para mí en el sentido de tener mejores condiciones en el trabajo. Pero en realidad, si uno lo piensa fríamente, no les debe mover el dinero va a llegar solo. Las oportunidades laborales con una mejora remunerativa en realidad llegan solas si ustedes están preparados. Y en eso es lo que se tienen que concentrar, ¿no? En eso es lo que ustedes tienen que poner todo su esfuerzo. ¿De acuerdo? Por eso no se queden callados. Si algo de lo que yo digo los saca de cuadro, ya yo voy reconociendo más o menos quiénes me dicen, pues eso no lo comprendí, ¿no? Por las intervenciones que han tenido. Sé las dificultades, sé que algunos están ahí con el ruido del cobrador, la bulla, la bocina. Valoro mucho que a pesar de eso ustedes se conecten y siempre haya participación masiva, ¿no? Más allá por la asistencia, espero que sea realmente porque ustedes tengan el interés de hacer bien este curso. Les aseguro que es el que le va a dar los mejores de aquí en adelante. Y si lo hacen bien, ni se preocupen por el trabajo. Hay más cantidad de instituciones que profesionales hasta la información. Y bueno, si se animan a eso, ya en una buena, ¿no? Para que lo mejorar siempre, ¿no? O mejora, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, ya hemos invertido bastante tiempo y tranquilos con lo del examen. Me ponen más nerviosos a mí que lo que ustedes deben tener sobre este tema, ¿de acuerdo? Véanlo como un paso a paso. Si no resulta, si no sale, si hay alguna debilidad, algún punto flaco, bueno, llevarán el curso otra vez, pues, ¿no? Siempre hay una solución, una salida. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Y bueno, solo para cerrar la idea, esa institución, ¿quieren saber qué institución fue? Es una que siempre les mencionaré, probablemente, de las cosas de mis inicios. ¿Quieren saber o no quieren saber? No, nadie me escribe, entonces no les cuento. Sí, profesora, por favor. Sí, ¿cómo? Sí, profesora. Bueno, esa institución es nada más y nada menos que el CIS. La primera institución en donde fui encargada de hacer un archivo desde cero. Anterior a eso, había tenido un puesto de subgerente, con mi título de la escuela de 4 años solamente. Yo por eso le agradezco mucho la vida y mucho a Dios. Mi profesión me abrió muchísimas puertas que yo deseo a cada uno de ustedes, de verdad, 35 oficinas, 35 instituciones, 35 líderes que salgan de aquí. Les aseguro que el país cambiaría, les aseguro. Porque uno enfrenta cosas bien difíciles, bien complicadas en un archivo. Pero también tenemos la posibilidad de hacer cosas finales muy buenas, ¿no? Y abrir los pasos para otras personas. Sí. Y ahí han quedado otras personas, bueno, algún día iremos juntos a mirar cómo está eso. Listo. A ver, vamos a retomar esta parte. Ya estoy compartiendo, ¿verdad? Bien, estamos en lo que sería la revisión de las agrupaciones documentales, que yo veo por los ejemplos, por cuando han comentado, cuando hemos visto algunos ejemplitos, fácilmente ustedes, entiendo, ya lo tienen muy interiorizado. Obviamente, viendo el esquema de cómo son su disposición de los cursos en la carrera, de alguna manera ya lo han tenido que tener muy claro, ¿no? Muy claro, como es el hecho de hablar del fondo, de la sección y la serie, porque si no, no entendería cómo están llevando un curso de descripción o un curso de selección o de valoración, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras, hay que tocarlo, y por ahí si alguna definición nos cuestiona, pues la volvemos a revisar, volvemos a comparar qué nos dicen los autores y la terminamos de aclarar, ¿no? Porque sé, y recalco, porque yo también lo he vivido, ¿no? Yo empecé estudiando con una experiencia laboral mínima, de un año y medio, pero administraba un archivo de datos estadísticos. Entonces, había muy poca letra, más gráficas, números, pero era abundante y tenía que administrar la información. Entonces, pero yo no sabía que lo que guardaba era una sección, una serie, perdón, no, en la institución donde yo trabajaba en esa época había un archivo central, pero
era cero conexión con las oficinas, entonces toda esa experiencia yo prácticamente me sentía como una recién egresada del colegio, ¿no? Entonces, en donde uno quizás si no tiene el contacto con los documentos es muy difícil de tener una comprensión interior de lo que estamos hablando. A diferencia de algunos compañeros que por ahí los voy recordando que han llevado algún curso básico o de repente que se sabe que tienen alguna experiencia ya de trabajo. Entonces, este esquemita que probablemente lo han visto en internet, bueno, yo siempre lo recojo, lo comparto, porque para mí es la manera en que me ayuda siempre a poder reconocer las estructuras para establecer las agrupaciones documentales, ¿no? Y entonces yo no tengo ningún problema de compartirles a ustedes lo que yo sé. Ustedes lo pueden mejorar, quizás para su trabajo colaborativo pueden aplicar este esquema, pueden desarrollar algún otro, y enhorabuena, y les pediré permiso si lo puedo usar, si veo que es mejor que mi método, ¿no? Pero, digamos, un punto de partida es esta gráfica. ¿Qué significa esta gráfica? Desde que hemos empezado el curso, hemos tenido el objetivo de poder discriminar el organismo productor, ¿verdad? Y nos ha faltado, honestamente, nos ha faltado que eso lo vamos a completar. Y vamos a integrar un poco más en ejercicios en donde podamos ver, por ejemplo, realidades en donde podamos distinguir si es que hay fondos documentales o organismos productores vinculados unos con otros, que eso pasa mucho en el campo, ¿no? Que son dependientes o que son heredados o que son transferidos, ¿no? Y sobre eso luego también tenemos que cuestionar cómo es que deberíamos proponer una organización. Pero ahorita vamos hacia lo práctico, hacia poder reconocer en una oficina tradicional. Ya les dije la vez pasada, ¿no? Para aquellos que no trabajan, busquen un lugar donde hacer sus autoprácticas. O por último, si les da pena, les da vergüenza o no consiguen en su entorno o en sus horarios, qué sé yo, se les complica un poco ir a un lugar ad honorem, ¿ya? No todo es dinero. O sea, la ganancia en conocimiento nadie se la va a quitar. Y no pueden ir a la parroquia, no pueden o no consiguen un lugar, bueno, hagan su archivo personal, ¿ya? Pero ejercítense, evalúen. ¿Por qué? Porque lo que yo les doy son situaciones en las que nos va a ayudar a un poco entender, pero nada va a ser igual que poder coger el papel y poder ponernos en una circunstancia que nos interpele, ¿no? Que nos saque del cuadro, que nos diga, ¿y cómo era? ¿Y por qué aquí no se cumple lo que dice? ¿Y qué me hice mal? Esa es la idea. Y cuando te trabes, me mandas un mensaje al Gmail, lo leo un ratito y te puedo dar una alternativa. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo debería reconocer claramente en las agrupaciones documentales? Primero, ¿quién es esa gran organización, ¿no? En donde el alcance jurídico de su creación hasta donde se encuentra vigente representa el organismo productor? Y eso ya lo hemos visto en la parte inicial. Luego, ¿no? Y ese organismo productor es el que siempre lo vamos a asociar con el fondo. Entonces, muchas veces puede pasar que ese fondo, como les decía, puede tener sus fondos o puede tener otros fondos, ¿no? Pero hay que saber distinguir y diferenciar, apoyándonos con los documentos jurídicos para poder diferenciar esos fondos. Y esa es la parte más sencilla, creo yo. La parte más compleja viene cuando yo tengo que determinar los niveles de organización. No me refiero a organización archivística, me refiero a los niveles de organización administrativa. Las relaciones que hay entre las diferentes funciones que tiene ese organismo productor para comprender cómo se relacionaban entre sí, es decir, cuál era el órgano superior, cuál era el órgano dependiente, y poder comprender qué documentos generaba y cómo se iba conformando la serie documental, ¿no? Entonces, en este cuadrito, ¿yo qué podría hacer para el trabajo colaborativo, por ejemplo? ¿No? Porque yo le dije, primero, ubiquen su sistema, ubiquen la oficina, luego ubiquen esa oficina qué procedimientos tendría. Y eso toma investigar, ¿verdad? Luego de esa investigación, ¿no? Han identificado esos procedimientos. Ya ahí
ahí cuando ya tienen el procedimiento claramente identificado, ya hemos dado un salto, porque ya no estamos hablando directamente de la función, sino ya tenemos identificado el procedimiento, ¿no? Entonces, en lugar de la función podríamos poner el procedimiento. Pero, ¿y por qué? Porque muchas veces te va a pasar eso, o sea, vas a encontrar organizaciones en donde ya todo está muy estructurado, a veces, y es una suerte, porque ya todo está ordenado, y porque si el procedimiento cumple con un paso a paso, te va a poder decir, aquí se sumó tal documento, acá tal documento, y termina con este documento, entonces tienes toda la experiencia. No tienes que pensar más. Y tú vas a decir, ¿y para esto estudié 3 años? Sí, pues para eso estudiaste, para darte cuenta que es así de sencillo. Lo complejo se va a hacer luego en otro acápite, que va a ser administrar el espacio, conservar adecuadamente, supervisar, generar proyectos, sistematizar. Entonces, un peso menos va a ser la organización, pero con otros tendrán la posibilidad más bien de trabajar complejamente la organización y de repente todo lo demás está hecho. ¿De acuerdo? Entonces, luego, esos procedimientos van a tener sus actividades. Por ejemplo, que la función 1 sea el procedimiento de atención de los requerimientos por transparencia y acceso a la información pública. Perfecto. Ya lo tienes identificado. ¿Qué actividades hay? Y comenzarás a enumerar las actividades. Bueno, yo le he puesto aquí como una suerte de jerarquía, pero esto puede ser un cuadro, puede ser un cuadro sinótipo, puedo darle, enumerar las actividades, y a ustedes lo pueden aplicar de diferentes maneras, ¿no? Y una actividad también se puede subdividir, se puede compartir con otras áreas, entonces comienza a complejizarse un poco esa parte del análisis de las agrupaciones. Pero es como una red, ¿no? Porque de las actividades, todas las actividades que se realizan en el Estado generan documentos, siempre, aun cuando las personas no se den cuenta, ¿no? Por ejemplo, una vez participó en un curso unas señoritas que eran las personas que recibían los documentos en mesa de partes. Entonces ellos decían, profesora, yo no recibo documentos, yo no genero documentos. No, nosotros no generamos archivos, no hay nada de documentos, todo se entrega, entonces no hay nada. ¿Así? ¿Segura? Sí, no, yo no genero. No hago memos, no hago informes, no hago cartas, solo registro todo en el sistema. Ah, perfecto. Cuando distribuyes, bueno, era antes de la pandemia. Cuando distribuyes, cuando distribuyo, bueno, cuando distribuyo, sí, pues hay un cargo en donde digo que dejé, ¿y eso qué es? Ya, ese es un documento. Entonces, ¿qué ocurre? Toda la actividad, si ustedes llegan a una oficina y alguien te dice, yo no hago documentos, bueno, entonces la mirarían como diciendo a lo Rosalía, ¿no? Estaríamos ahí mirando. La Rosalía, la cantante, ¿no? Que dice, como cuando Rosalía te mira, pues, ¿qué es acá? O sea, es muy raro, ¿no? Salvo que sea pues el conserje, ¿no? Que de repente es alguien que hace, operativiza acciones, pero esa es su labor. O el chofer, ni los choferes, porque los choferes también llenan, por lo menos en la institución donde yo estoy, llenan un formato donde se le pone el kilometraje, su horario de entrada, de salida, y estamos formulando un documento de control. ¿Ya? Entonces, siempre se va a generar, por eso que como tercer nivel está el tipo documental, y luego ya tenemos la suma entre lo que nos pide hacer la organización, ¿no? Lo que hacemos para cumplir con esa función, y el tipo documental, una mezcla de todo ello puede resultar el nombre de la serie, que creo yo, ¿no? Es lo que más se nos complica, no sé, es mi punto de vista. Pónganme ustedes en el chat con toda confianza, ¿ya? ¿Qué punto es el que más se le complica para determinar la serie? ¿No? Entonces, para algunos puede ser, profesora, es que no entiendo cómo debo codificar. Pónganlo, por favor, pónganlo, escríbanlo. Si ustedes no se sinceran con ustedes mismos, no van a avanzar. No se engañen. El día que estén trabajando en un archivo están solos y después se preguntan, ¿por qué no me renovaron mi contrato? ¿Por qué ya no me sacan un CAS? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque tienen debilidad en su conocimiento, en su destreza. Entonces es ahora donde se pueden equivocar, donde nos podemos reír de nosotros mismos si pusimos una cosa que no era exacta, pero obviamente nadie se va a reír de ustedes, ¿no? A lo que me refiero es que podemos
podemos simplemente volcar nuestro desconocimiento, aunque suene ridículo, aunque se vea absurdo, aunque se vea que deberían saber, ¿de acuerdo? Entonces pónganlo, por favor. Voy a poner un punto extra a todos los que me pongan, un punto extra en trabajo individual, a todos los que me pongan ahorita, qué es lo que les hace más complejo al momento de elaborar sus series documentales, ¿ya? Y no me pongan pues un montón, ¿ah? Si ponen 3, 4 razones, igual es un punto, ¿ah? No vayamos sumando puntos por cada línea, ¿ya? Pero pongan, por favor. También, ¿qué motivación tengo que dar? Ya, bueno, aprovechen el que desea aprender, ¿ya? Muy bien, y lo leo en un ratito, ¿de acuerdo? Vayan ahí escribiendo. Bien, entonces, esta es otra manera que también van a verla mucho en internet, ¿no? Y tomo esos ejemplos porque cuando estamos desesperados por ahí, que tenemos una consultoría, Google, o tenemos la reunión con el comité, Google, ¿a qué dice Google? Y a veces salen estas imágenes y hay que saberlas entender, ¿no? Entonces, las agrupaciones documentales deberían ir en esa dimensión de lo general a lo particular. Eso es lo que representa este organigrama. No es, ojo, pregunta de examen, no es que como está en la cabeza el fondo documental, y yo luego veo un organigrama, un fondo documental, un organigrama donde dice presidencia, voy a decir, la presidencia es el fondo. No es. ¿Ya? No es eso. Es otra manera de presentar el tema de las agrupaciones documentales, más de presentar la información, ¿no? Quiere decir que el fondo es el nivel más superior dentro de las agrupaciones documentales. Ya, a ver, profesora, como para bruto, todavía no entiendo, perfecto, de lo que estamos hablando. Entonces, el fondo, fondo, podríamos decir, sería el equivalente, que creo que ya lo hemos dicho incluso en algunos ejercicios, ¿no? A ver, el fondo debería ser el organismo productor. ¿Ya? Organismo productor. Entonces, ahí sí se les va a quedar. ¿De acuerdo? No es que esta infografía represente una jerarquización equivalente al organigrama, ¿no? Quizás, al menos en el fondo, no, porque el fondo es toda la organización, ¿no? Quizás las secciones y las subsecciones que están mencionadas aquí, bueno, sí se ven como si los apreciamos en un organigrama, ¿ya? ¿Por qué? Porque las vemos como que dependientes de un nivel superior, como que tiene una dependencia hacia abajo, ¿de acuerdo? Pero no ese es el mensaje. El mensaje aquí es que las agrupaciones documentales, en esa línea que tiene la organización de las actividades que se realizan en la institución y el nivel de jerarquía, lo que ustedes tienen que aprender es establecer las jerarquías, ¿no? Entonces la jerarquía superior va a ser siempre el fondo, una jerarquía subordinada va a ser la sección, y dentro de la sección se van a conformar las series. Entonces vamos de lo general a lo particular, porque muchas veces van a encontrar fondos que existen en el tiempo, pero series que van cambiando, secciones que van cambiando de nombres, pero sí permanecen las series, por ejemplo, ¿no? O al revés, fondos que permanecen en el tiempo, secciones que se quedan, pero las series que van cambiando. Entonces son distintas situaciones impredecibles, porque no forman parte de una estructura como la biblioteca, que es algo fijo, ¿no? El libro tiene un título, tiene un autor y ya, ¿verdad? En cambio, en las agrupaciones documentales depende siempre del vínculo funcional que tienen los documentos con el organismo que los viene generando. Hasta aquí, ¿está claro? ¿Tienen alguna duda? Voy a aprovechar en leer a los valientes que me han puesto hoy. La gente no quiere puntajes, también, qué bueno.
Cuando levanten su 02, 03, 02 más 20, 22, entre 2, 11, ¿no? ¿Se aprueba con 11? ¿Sí, no? A ver, Jorge Antonio. Estoy apuntando para los puntos estos. Dice, Jorge Antonio tiene limitaciones entre una serie y otra y sus interrelaciones. Ahora es conocer mejor probablemente la oficina o la institución, ¿no? Para que puedas tener clara esa definición. Ahorita te doy la palabra. Dame un ratito para apuntar a los que han intervenido, pues si no, Ana Sofía me dice, identificar el tipo documental de la clase del documento. No es muy crítico tu duda, Ana Sofía, porque el tipo documental es una estructura definida con un formato y metadata establecido, ¿no? Por ejemplo, tienes una factura y tienes una boleta de pago, una boleta de venta. La factura va a tener ambos, tienen el precio del producto, tendrán hasta el RUC, tendrán hasta el nombre de la persona, los datos, el código del producto, la descripción del producto, el total, su total, pero la factura tiene incorporado el pago del IGB y la boleta no. ¿No? Entonces, ¿qué te hace diferente un tipo de documental de otro? Es justamente todo ese diseño y estructura y composición de los metadatos, ¿no? Y los metadatos es la particularidad de cada campo. ¿Ya? Y la clase de autores hay varios tipos de clases, pero no sé aquí a cuál específica te refieres. ¿Ya? Ponme ahí una aclaración en qué caso puntualmente se te ha generado alguna duda sobre el tema de la clase. No debería generarte confusión. Son cosas muy diferentes. Stuart me dice, ¿puede establecer un diálogo apropiado y cualitativo en la unidad productora para que brinde? Ya. A ver, Stuart, ahí tienes que ser estratégico, ¿de acuerdo? Muchas veces nuestra presencia en las organizaciones es incómoda, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el orden incomoda a mucha gente. Así de sencillo. Cuando hablamos de que las instituciones están plagadas de personas que quizás no hacen las cosas correctas empiezan por las cosas más pequeñas, como es el atender sus expedientes a tiempo, como es concluir correctamente con sus informes, no tener pendientes. Cuando uno va organizando o la gente se va dando cuenta que estás llegando para organizar, a veces hay reacciones en contra. Salvando que tengas un lugar muy asequible, ¿no? Pero aún así la gente esté bien ocupada y todo, ahí sí yo creo que si nos da tiempo podríamos hacer un tallercito sobre destrezas o estrategias para abordar el reconocimiento de la identificación probablemente, ¿no? Con grupos de trabajo. Pero ahí sí les digo, solos no consiguen nada. Tienen que primero ser apoyados por sus jefes y tienen que prepararse, porque cuando se les da el momento y ustedes no lo aprovechan, no saben ir al grano, no saben ser claros, sin mucho tecnicismo y siendo prácticos, pierden la atención y el interés de las personas, valoran mucho su tiempo y de repente desaprovechan una oportunidad valiosa. Me ha pasado a mí, de seguro ha pasado a mucha gente, no haber aprovechado esas cosas, ¿no? Yo les puedo dar unos tips, pero hasta que ustedes no lo vivan y no se ejerciten en ello va a ser un poco difícil. Por eso les digo, un gran ejemplo es que ustedes vayan a una parroquia bien padre. A ver, ¿le puedo organizar su documentación gratis? Vayan a un club, por favor, ¿podría los sábados venir 2 horas? Y ahí puedo dar una charla, o sea, en ambientes en donde no tienen nada que perder, más bien ellos tienen que ganar para tener disposición y ustedes van a tener el aprovechamiento de soltarse y poder vender su negocio, ¿no? Como se diría, vender la mejora que podría generar. Y bueno, finalmente, si es que te pones a hacer una lista de todo lo que es la organización y les dices, y tienen que foliar, ya, olvídate, ganaste enemigos. O ganaste aliados. Porque dirán, yo no voy a foliar cosas que no sirven. ¿Ah, sí? ¿Y guardas cosas que no sirven? Sí, un montón de papel no sirven. A ver, guarda cachevache, cosas, el borrador, fotocopia. Entonces hacen una depuración natural. Pero lo urgente, lo importante no lo van a botar. Y eso sí lo van a foliar, pero le van a dar el valor. Casi siempre me ha pasado así de mi experiencia, ¿no?
yo les transmito lo que para mí me ha funcionado, ¿ya? A ver, un ratito, Jorgito, y voy a pasar al siguiente. Víctor, a ver, pero no apunte a Stuart. Víctor dice, es el cruce de información entre el archivo central y los archivos de gestión para validar la secuencia de proceso del documento. Bueno, es que ahí tú no tienes mucho que hacer con el archivo central. A ver, si Víctor se encuentra en el archivo central y quiere tener alguna información del archivo de gestión, yo recomendaría, primero, dependiendo del año del documento, es decir, si es un año muy antiguo, que te bases más documentalmente. ¿Por qué? Porque a veces hay alta rotación y ya no hacemos eso. De repente sí lo hacen, pero ya no te quieren prestar atención. Y te dejan en el aire. Y tú te frustras, ¿no? Entonces, primero votar, aprendan a leer sus documentos técnicos. Eso es más ganancia para ustedes. Profesora, pero me dio un programa nuevo que no tiene nada técnico. Bueno, ahí sí fomenten espacios. Yo les llamo asesoramiento, pero en realidad la que más aprende soy yo, ¿no? O sea, voy dando cosas muy puntuales para las oficinas, analicen qué oficina es la que más necesita ayuda de ustedes, que puede ser la que más ingresos tiene en la organización, la que genera más papel, no sé, un punto crítico, y cojan por ahí y de ahí, bueno, puede venirse paciencia, solamente es paciencia, ¿no? Saber escuchar, nada más, ¿ya? Y hacer algún tipo de estrategia con eso. Muy bien, Anita, listo. A ver, por ahí complementame tu código. Bueno, son entonces 4 solamente. Muy bien, ahora sí, Jorge, comenta. No sé si me logra escuchar. Sí, te escucho bien. Genial. Sí, bueno, más que nada mi comentario iba por la complejidad que estoy encontrando ahora que, bueno, estamos en el equipo, estamos tratando de culminar, ¿no?, la actualización de nuestro programa de control de documentos, pero ahora el tema es que como esto va de la mano también con un sistema de gestión documental, o mejor dicho, una herramienta informática que se está implementando para el SGD. Entonces, en esta oportunidad el PTDA tiene que contemplar justamente este concepto de expediente único que señala la LEPAJ. Entonces, de otra manera, queda un poco chico solamente identificar las series documentales desde un enfoque funcional. Y sobre todo porque, como es sabido, muchos de los procedimientos, de los flujos de los documentos, no solamente se mantienen en una oficina, ¿no? Evidentemente esto pasa de una a otra, y en algunos casos, sobre todo en el caso de los órganos de línea, hay unos flujos bien complejos en los que están bastante interrelacionados, ¿no? Como comprenderá, otra complejidad es que también el proceso de elaboración de manuales de procesos y procedimientos todavía está encaminado, es decir, no está a un 100%. ¿No? Y creo que eso es como en toda entidad, ¿no? Entonces, ese también es otra dificultad como para poder... ¿En qué institución estás viendo este proyecto, José? SUNEDU. Bueno, SUNEDU no es muy antiguo, ¿no? Y así que por ahí que no debería ser muy complejo porque es administración bastante contemporánea. Pero les diré que muchas veces los antiguos están mucho más organizados que los contemporáneos. Los contemporáneos son muy desordenados porque justamente en sus estructuras de creación de la organización de repente no hubo un encargado de control de inicio. Entonces, cuando en el camino ya se quiere arreglar algo, ya es sumando toda una problemática en lugar de resolverlo más. No sé si quieres agregar más para darte mi opinión. Sí, lo que pasa es que más allá, yo no sé si tanto por el tema del volumen o por el tema de la antigüedad, en realidad nuestros procedimientos ya son 100% digitales y nuestro programa de control de documentos, o por lo menos lo que se norma,
de otra manera queda porque uno que solamente te da un poco el enfoque funcional orgánico, el tema del enfoque de procesos no lo encuentro, no me ubico muy bien con la norma. Y por otro lado también, a nivel de tipo documental, no profundiza nuestro programa de control de documentos, no te señala un orden, un flujo, pero eso sí es muy importante cuando ya estamos hablando de un sistema de gestión de documentos, un sistema de gestión de documentos, una herramienta informática que justamente va a gestionar no solamente a nivel de serie, sino a nivel de tipo documental, ¿no? Pero, Entonces, ¿y qué es lo que tú consideras que está faltando en la directiva sobre el tipo documental? ¿Cuál es el vacío para ti? No, yo creo que de manera complementaria es algo que estamos haciendo. Por ejemplo, en las fichas técnicas de series documentales, de manera muy genérica se hace mención o te pide señalar, pues, ¿no?, qué tipos documentales participan o conforman la serie, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo es la oficina que nos brindar ejemplares de sus expedientes que conforman las series documentales. Nosotros ya tenemos un borrador del 2019 y luego lo actualizamos en el 2020. En esta oportunidad, en varios ya los tipos documentales estamos analizando a las series, ¿no?, para poder ver cuáles contiene, y porque en el SGD, por ejemplo, hay algunas actas que requieren firmas múltiples y un sistema de gestión documental no siempre tiene eso. Entonces, eso va de la mano. A ver, ya, ok, entiendo. Bueno, digital, la idea no es tampoco convertir la clase en consultoría, pero sí ver los casos más relevantes que tengan que ver con la organización. Si quieres algo más complejo, mándame un correíto y por ahí también lo podemos ver. Pero en líneas generales lo que le pasa a Jorge es algo bastante común que vamos a enfrentar de aquí en adelante. Y tiene razón cuando indica de que la organización, a partir de los instrumentos que tenemos que elaborar normativamente, difieren de repente desde la parte teórica, porque la teoría es un marco bastante general y cada país, cada idiosincrasia, cada realidad ha ido adaptando a su modo, su naturaleza de ver cómo aplica lo que le es más práctico, ¿no? Entonces, yo pienso ahí, para empezar, Jorge, no es un problema de organización documental, es un problema de gestión documental, ¿ya? Y hay que hacer la diferencia. Lo segundo, el proceso de lo que tú mismo estás narrando, que haya un borrador en una etapa y que luego ya se esté mejorando, es de lo que trata el trabajo de nosotros. Sé que muchas veces consideramos de que hay presión, hay que tener un punto final, hay que hacer pruebas y ya tiene que salir, pero si no hay claridad en los procesos de una organización que no te ayudan a que fácilmente se pueda ser plasmado en una sistematización, entonces el problema no es la formulación del PCDA. El problema es cómo la organización entiende su proceso. Y muchas veces ahí es donde es crítico. Ahora, solamente como un acápite para no dejarte con la duda, ya que abrí la participación. Para el caso de lo que mencionas, de la forma en que hay documentos que se tienen que firmar simultáneamente, una de las cosas que tienen que entender es que en la gestión documental no hay un único software, o en todo caso, me explico mejor. No es que todas las funcionalidades que necesitamos cubrir en la gestión documental se puedan hacer con un único software. Si vamos a hablar de un on-base, si vamos a hablar de productos ya certificados para la gestión documental, para la gestión del contenido, la gestión de imágenes, la gestión de páginas web, la gestión de las firmas, de publicaciones, de documentos normativos, no sé, una cantidad de funciones que pueda tener una herramienta tecnológica, pues estamos hablando de varios cientos de miles que quizás no invierten por las limitaciones económicas. Entonces, lo que ocurre, solo para cerrar esta parte de la idea, es que lo primero que tú tienes que hacer es plantear y no dudar de tu esquema de organización documental. ¿De acuerdo? No dudar. Cuando tú me dices, no, es que yo creo que lo funcional no funciona, ¿no?, o lo orgánico no es suficiente, evalúa y nuevamente vuelve a mirar tus conceptos
ya, aléjate un poquito de la directiva, puedes mirar tus conceptos teóricos. Si quieres te ayudo buscando algunos 2, 3 autores más para que encuentres en la fundamentación archivística una salida a tu sistematización. Porque lo que yo entiendo es que quizás es un poco largo de comprender la realidad y todo de lo que comentas, pero el error que no debemos caer, no digo que tú estés en error, lo generalizo como un caso, porque el sistema ya está hecho de esta manera. Entonces, ¿qué es prioritario? Que el sistema funcione como está en su estructura, aun cuando no se adapte a lo que debe ser. ¿Ya? Entonces, eso hay que cuidar mucho de no caer en ese problema, aún con todas las presiones que puedan haber. Y eso es lo que determina el carácter de un profesional en este campo, ¿de acuerdo? En todo caso, tampoco, sin ser intransigente y decir, es que ese sistema no sirve y no funciona, porque archivística, pues me ha dicho que eso no debe ser así, tampoco es así. Hay que encontrar un punto medio. Entonces, por ejemplo, en el hipotético caso de que te enfrentas a la manera como se tienen que generar los documentos en gestión documental electrónica, en donde se tiene que firmar múltiple y tu funcionalidad del sistema no esa es una necesidad, ¿no? A tu finca de serie documental. Tú le tienes que decir, mira, este flujo va así, hasta este punto va recto. Y en ese punto interviene el director, interviene el especialista, interviene la entidad. Y los tres tienen que concluir en un acta y después tienen que seguir hasta que termine la serie documental en tal punto. Como lo haga el informático, ese es su problema, no tuyo. Él no puede cambiarte a ti tu necesidad. Y lo último que quiero decir sobre este tema es que si no hay, si la herramienta no tiene ese alcance, entonces estás detectando nuevas necesidades. Y lo que tienen que hacer es un desarrollo complementario para que haya una opción paralela a firmas múltiples que luego, una vez generando el documento, se inserten en la gestión documental. Alguien lo suba, un responsable de tu procedimiento. ¿Ya? Esa es la salida. O por lo menos es la alternativa que yo creo que puede ser viable y que la he visto que se ha aplicado en otros lugares y ha funcionado. Es el error pensar en gestión documental o en organización de archivos que la salida es una sola. ¿De acuerdo? Las alternativas en organización documental son múltiples. Lo que ustedes tienen que hacer es tener claridad en cuáles son las diferencias entre 2, 3 opciones y mirar obviamente que tiene la organización para llegar a un punto de encuentro de lo más beneficioso. Profesora, pero es que nunca voy a terminar así. Sí, nunca vas a terminar. Vas a llegar a un producto de un PCDA con unas características y luego evolucionar la institución y se tiene que mejorar. El modelo de gestión documental no es un producto final, es un producto continuo. Entiendan eso. ¿Ya? Pero eso es materia de gestión documental. Ya no me voy a meter mucho aquí. ¿Ya? Ay, discúlpame, Ana. A ver, para no quedarnos con la duda y la manera. Es chiquito nada más. Justo en una clase comentábamos sobre el tema de los catálogos en una empresa así como Unic y Ambal, ¿no? En ese caso, ese sería un tipo documental, o sea, para la empresa, porque creo en el área de marketing ellos revisan los catálogos. A ver, entonces vamos a hacer qué cosa es un tipo documental. Dame la definición, desde lo que tú comprendes. El tipo documental es son los documentos originados en relación a las funciones de a las actividades de cada oficina. Perfecto. ¿El catálogo tiene esa característica? El catálogo, que me acabas de dar. En ese caso, bueno, sí, ¿no? Será en el área de que las genera, que las procesa, para esa empresa, ¿no? Para esa empresa en sí. Es un producto final, ¿no? Que después va a ser impreso, ¿no? Y va a ser reproducido para su función, ¿no? De ventas. Ya, y entonces ¿en dónde radica la duda? Porque me estás explicando muy bien el tema. Entonces sí sería un tipo documental para la empresa, ¿no? Para el business de la empresa. ¿Por qué no sería para otra cosa? Porque como es edición impresa. Y no entiendo. O sea, ¿por qué están dudando de ese tema? Tipo documental es cualquier documento que
porque tiene diseño y tiene estructura. Tiene información, tiene un contenido, ¿no? Las características de un tipo de documento. Ya. Entonces, lo que quiero diferenciar, sí, es un tipo documental de un documento archivístico, ¿no? Que al final también es un tipo documental, pero debemos evidenciar ciertos elementos como demostrar que es original, demostrar que es único, demostrar que forma parte de una serie. Ahí radica la diferencia. Ya. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, el catálogo, ay, mira que no tengo mi catálogo por acá. Ya. El catálogo sí, que es un impreso, ¿no? La duda que te da es porque es un impreso. Exacto. No es como, no sé, pues antes cuando teníamos los manuales los del peruano, todo esto, Ya, vamos a imaginar que este es el catálogo. Uy, los perdí, no sé dónde está la cámara. Ya, aquí. ¿No? Este es el catálogo. Entonces, pero el catálogo tiene su anilladito, tiene su título, está en un empastadito, ¿es documento, tipo documento? Claro, si tiene acá su título que dice tipo, documento, catálogo de Yambal, de productos, es un tipo. Claro. Ya, catálogo de productos. Muy bien. Pero ¿será documento archivístico? Esa es la pregunta que siempre se tiene. Ajá, sí, esa es la pregunta. Para esa empresa. Claro, pues si yo lo encuentro en el área de producción digital de la empresa, ¿no? Y está junto al informe que le va a llegar al área de logística para que lo mande como producto concluido para que tenga un modelo, el que va a producir, obviamente si se acompaña un informe, una carta, un oficio, es su sustento, es su anexo. ¿No? Entonces lo consideras como parte del documento archivístico. Yo lo tengo junto, varios cuadernillos en una habitación debajo de la escalera ahí que han quedado de hace años. ¿Será documental? Ya. Entonces ahí la finalidad de la generación del documento ha sido otra. Es la publicidad, es la repartición masiva, no se dice quién lo creó, no se dice quién se hace responsable por el contenido. Además, de repente hablar de una información relevante para las consultadoras, un teléfono de consulta, etcétera, pero no tiene los elementos de un documento archivístico. Entonces, ¿qué es lo importante de un documento archivístico? Que sea único, que sea original y que sea... ¿Ay, qué fue la otra? Que sea único, que sea original y que haya sido en el ejercicio de la función. Eso es lo característico. Yeah. Magnífico, ya me quedo recontra claro. Profesora, dícenlo porque se nos pasa, o sea, vamos cambiando de escenario, vamos una pregunta de otro docente o una circunstancia, sí, nos va. Y queda la duda, ¿no? Pero ya con esto viene claro. En un lugar, acostúmbrense, están empezando ustedes. Priorizado y que sea más fácil para ustedes. Ya, para final lo sabemos, profesor. Siempre apunten esas preguntas claras. Bueno, nadie sabe qué archivo bacán. Yo desearía, ¿no? Como una vez dijeron, por favor, escúpeme tierra y lánzame a las Maldivas, ¿no? Y, ¿qué serán las Maldivas? Y entré y ya vi qué cosas las Maldivas. ¿Ustedes saben qué es las Maldivas? No. ¿No? Bueno, búsquenlo. Es un lugar maravilloso, lo voy a escribir acá. Maldivas. Es un lugar paradisíaco, se puede. Así es. Una consultita, profesora. ¿La tarea que ha dejado ustedes de tipo documental archivístico o tipo documento? Yo diría, como es nuestro campo, denomínalo documento archivístico. ¿No? Ya. Vas a una reunión con un director. Yo tengo acá mis documentos, yo tengo mi documentación. Incluso ustedes escuchan a Antonio Heredia, por eso les digo, escuchen videos. En vez de estar escuchando ya se fue ¿qué se fue? ¿No? Era de Yankee, ya olvídense de Bad Bunny. Nada, ustedes concéntrense, están en su trabajo haciendo cosas, pónganse sus parlantes y escuchen videos de charlas, de actividades archivísticas recomendadas, ¿no? Que sean académicas, ¿de acuerdo? Y comiencen a comparar los conceptos para que se les quede, ¿ya? Okay. Gracias, profesora. Listo, entonces avancemos, ¿ya? Que todo esto ayuda. A ver, Stuart, sí, a ver, dígame rápido.
Sí, disculpe, una consulta así rápido. Sobre ese mismo ejemplo de ese catálogo, ¿no? De Yambal, que va remitido con un informe. ¿Ese catálogo se folea? ¿Se Eso considera? depende de cómo lo vayan a regularizar en su institución, ¿no? Porque digamos, cuando son formatos que no son documentos tradicionales, ¿no? Como los tipos documentales administrativos, a veces se considera, si es que tiene que ir acompañado del documento, como un anexo y se considera como una unidad. Lo puedes poner en un sobre y queda con ese sobre y es una unidad, y en tu descriptor colocas adjunta catálogo de unidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la naturaleza de ese documento es uno solo, ¿no? No son pues hojas sueltas, está empastado, encuadernadito, ¿no? Casi siempre son como que preencuadernados, ¿no? Pegadas las hojas, vamos a decir así, ¿no? Ahora, otras organizaciones me dicen, no, pero yo necesito saber cuántas hojas llegaron del catálogo, pues es otra cosa, ¿no? Es una necesidad, no sé, porque así voy a reconocer la publicación que tengo que hacer. Ya depende de cómo lo trabajen a nivel de la institución en donde se trabaje con ese tipo de documentos. Pero casi siempre, ¿no? Nosotros lo hemos considerado, o una de dos, también guardarlos aparte y hacer una referencia cruzada, dejar un formato en donde indique este documento, forma parte de este documento un catálogo que está guardado en la sección catálogo. ¿Por qué? Porque trabajo en UNIT, trabajo en Yambal y quiero tener un centro de documentación donde esté toda la documentación de los catálogos desde el año 1 que se creó Yambal hasta el año 2022. Eso es válido también, ¿no? Entonces, ahí hay como que una libertad en el manejo. Administrativamente hablando, yo entendería que el documento no ser archivístico en su esencia, con los elementos que tiene, hacer ya el formato de la publicación, me refiero, ¿no? Hacer ya la revista, no el documento de repente borrador que acompañe a un informe previo, sino ya hacer el componente de la revista. Bueno, es como estar adjuntando un CD, como estar adjuntando perdón, un libro, ¿no? Ahora, ahí el medio para hacer llegar ese documento es el documento formal, ¿no? El oficio, la carta. Hay que analizar cómo se da esa necesidad de acompañar ese documento con esas características dentro de la gestión documental, ¿no? No es un criterio único, digamos, ¿ya? Pero lo usual es no foliarlo. O sea, yo no lo foliaría. A lo más le pondría un sobre y si gusto, si quieren foliarlo para saber que está ya. Tengo el folio 1, que es el oficio, o el informe, el memo, y el folio 2, que acompaña el catálogo. Claro. Ahora, ¿alguien quiere saber cuántas hojas tuvo el catálogo? Bueno, casi siempre estos documentos vienen con un número de páginas, ¿no? Claro. Entonces, un catálogo de Yambal con 25 páginas, 150 páginas, a todo color. Gracias, profesora. ¿Sí? Listo. Bueno, muy bien. Entonces, es válido todo lo que están consultando, porque obviamente aquí en la jerarquía vemos que también hablamos de los tipos documentales. Pero hay un tema particular que yo quiero que ustedes no les genere mucha confusión, que es el tema de los sub, ¿no? Subfondos, subsección y subsección. A nivel descriptivo, ¿no? Algunos autores trabajan con estos niveles de subdivisiones, pero a nivel de nuestra norma no lo contempla. Simplemente directamente están los fondos, las secciones y las series, ¿ya? Entonces, por ahí les he puesto un ejemplo. Aquí tienen las definiciones bastante básicas que yo, digamos, siempre he compartido. Por aquí les puse un video, que es un video bastante sencillo. Dice, el fondo es la totalidad de la documentación producida por la institución. Bueno, acá Antonio nos saca los ojos, ¿ya? La totalidad de los documentos, vamos a poner, ¿no? Queremos ser más específicos, archivísticos, aunque en realidad a veces entre lo archivístico y lo no archivístico pueden seguir conformando el fondo, como acabamos de escuchar de su compañero, ¿no? De la totalidad de los documentos archivísticos producidos y recibidos, le vamos a ponerlo en general, producidos y recibidos por la institución. Yo siempre personalmente, hablando de confusiones o situaciones en las que no nos quedan claras las cosas,
Cuando recién comenzaba yo no entendía por qué la definición incluía los recibidos. Dice, ¿cómo voy a guardar los recibidos? Bueno, es que en realidad los recibidos debería ir acompañado de lo producido, como sustento, ¿no? Como un antecedente. Muy bien. Y la sección son estas subdivisiones. Bueno, el video también habla sobre el tema de la sección. Lo que más me gusta del video es que aclara que en el caso de las series, ¿no? Que es la última agrupación, recalca mucho de que hay un generador documental, un productor documental, pero no hay un autor, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos entender que también otra forma de darnos cuenta que un tipo de documento no es un documento archivístico, ¿no? Cuando tiene un autor. Si tiene un autor, entonces eso es propiedad intelectual, entonces no nació en el ejercicio de una función, sino bajo un interés subjetivo de que se genere ese documento. Entonces simplemente no es documento archivo. Lo he puesto así para un poco ejemplificar. Bueno, no necesariamente es que Bimbo tenga esta estructura, ¿no? Pero se me ocurrió poner a esta empresa, ¿no? Como el reconocerlo en el nivel más alto como el fondo documental. Luego tenemos las secciones que vienen a ser las áreas, ¿no? Pero hay áreas que son generales y como ven aquí ustedes no encuentran, ya lo vamos describiendo cuando hablamos de agrupaciones documentales, como muy bien creo que en algún momento nos conoció alguien, de poner en plural cuando son las series, ¿no? Y cuando son las secciones quitamos el nivel jerárquico. Entonces, si aquí es una gerencia general de administración, una gerencia de operaciones, una gerencia de marketing, una sugerencia personal, una sugerencia, ya no se ve ese nivel de jerarquía. Por eso que archivísticamente lo vamos a representar con la asignatura. ¿De acuerdo? Aquí, ¿dónde están ya empezando las series? A ver, aquí este nivel, vamos a decir que estos son niveles, ¿ya? En este primer nivel de administración, operaciones y marketing, ahí hay una serie. ¿Hay series ahí? ¿Sí o no? No. No, muy bien. En personal y comercialización, ahí habrá series, así con el nombre. O sea, al interior obviamente hay series, pero aquí estamos hablando de series. ¿Qué dicen? Personal y comercialización. Miren que depende de operaciones, personal depende de administración. Ahí hay series. No, aún no todavía. No, muy bien. Siguen siendo secciones. Planillas, mayoristas y mercados y publicidad en medios. Aquí habrá series. ¿La serie de planillas? Probablemente sí, ¿no? Series documentales. Acá comienzan a anotarse series. ¿Cuál es el inconveniente aquí, viéndolo desde esta figura del ejemplo? Que quizás las planillas sí me evoque el nombre de un tipo de documento. Y se acuerdan que la vez pasada les dije, las cartas, los memos no son series documentales, ¿de acuerdo? Porque la serie documental de los documentos que trasladan comunicaciones es la correspondencia, por lo menos aquí en el Perú lo trabajamos de esa manera. ¿Qué vienen a hacer? No vienen a hacer otra cosa que los cargos de los documentos de comunicaciones que hemos utilizado. Aún cuando hay que tomar en cuenta que muchos de esos cargos en realidad pertenecen a una serie documental y deberían archivarse en esa serie documental. ¿Ya? De eso vamos a ver también más ejemplos más adelante. Entonces, aquí quizá va a ser más sencillo planillas. Las planillas. Si le pongo planillas de pago, que sería lo óptimo, ¿no? ¿Por qué? Porque la planilla de pago es el nombre completo, por lo general, ¿no? ¿Y qué pasa con la planilla de pago? ¿Por qué se la voy a considerar como una serie? ¿No? Porque me representa en el nombre del documento, no solamente el tipo que está ahí comprendido, el tipo de documento que es la planilla, sino que representa la acción. Entonces, por eso que hay tipos documentales que se generan a partir de las actividades, en donde muchas veces se acoge ese nombre para generalizarlo, ponerlo en plural y denominarlo como una serie. Como muy bien uno de sus compañeros nos hizo notar la vez pasada. Mayoristas y mercados, publicidad en medios. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede estar pasando aquí? O una de dos. Ahí yo tendría que ver el organigrama. Aquí, según esta estructura como yo lo he planteado, ya estoy hablando de serie. Si yo les digo, esto es de serie, no es que es la sugerencia mayorista y mercados, sino que se trata
de un grupo documental que se denomina de series, o sea, que hay documentos, ¿no?, que se van realizando día a día en relación a los mayoristas y los mercados. Entonces, ¿qué pasó ahí? Es que estoy utilizando ya no el nombre de un tipo de documento, sino estoy utilizando un nombre, ¿no?, en este caso, vinculado a la distribución, a la función que realiza esta área, ¿no? Estoy utilizando otro recurso para describir la agrupación de documentos. ¿Por qué? Porque no siempre nuestras series van a llamarse como este tipo de documentos. Y es ahí donde ustedes adquieren ya más destreza. ¿Por qué? Porque ya están representando la función, ya están representando las acciones o las actividades, ¿no? Como publicidad en medios. Son acciones, ¿no? Entonces aquí, ¿qué va a haber dentro de publicidad en medios? Encuentro los legajos de las campañas. Dentro de la serie Mayoristas y Mercados encuentro las guías de distribución. Dentro de las planillas de pago encuentro la planilla de los obreros. Profesor, ¿y no se podría llamar esta sección planillas de obreros? Bueno, habría que analizar la realidad, ¿no? Porque una cosa es el tipo documental, pero de repente aquí también está planillas de empleados, planillas de cesantes, ¿no? Planillas de sigras, planilla de practicantes. Entonces, válido, pues, ¿no? Poder enunciar como una generalidad planillas de pago, pero van a haber distintos tipos de documentos que conformen esa serie. O la otra opción es que subdividas en varias series y especializadas por cada uno. Ya esos son criterios que ustedes van a manejar. ¿Ya? Igual acá, ¿qué cosa hay en mayoristas y mercados? Las guías de distribución. ¿Y por qué los tengo separados? Porque de repente al interior haces un ordenamiento. Por cono norte, cono sur, por tiendas mayoristas, por mercado. Bueno, acá tienen mercados un rubro y mayoristas otro rubro. ¿De qué depende que yo no le haya puesto guías de distribución? Porque si yo le pongo guías de distribución, no sé de qué están hablando. Ese también es otro criterio importante para denominar la serie, ¿no? Guías de distribución. ¿Eso dónde queda? Es bingo, serán dulces, serán... Mientras que tú dices mayoristas y mercados, no. Se refiere al campo en el cual el sector de comercialización tiene referencia. Y dentro de eso habrán las guías de distribución y probablemente muchas más cosas más, ¿no? Eran los listados, los catálogos, las órdenes de entrega, no sé. ¿De qué va a depender eso? Del criterio de cómo haya estado estructurado el procedimiento. Algo como lo que nos compartía Jorge. De cómo él va encontrando que hay cosas, situaciones múltiples, te encuentras con ese problema y ¿qué haces? Bueno, entonces los agrupo en un nombre y al interior los subdivido. Y no es que por cada tipo de documento que yo encuentre tenga que necesariamente hacer una serie. Trabajemos con cosas un poco más complejas, pero que denominen el mismo uso, ¿no? Voy a hacer un ejercicio para la próxima sobre cómo podíamos encontrar para una misma serie documental varias agrupaciones. Eso últimamente lo estamos viendo en un archivo cerrado y nos costó dar con esa solución, ¿no? Porque teníamos muy metido la forma como ustedes también pensaban, ¿no? Pero ahora, si tengo guías de distribución, entonces las series son guías de distribución, no necesariamente. No necesariamente, ¿ya? Igual aquí. Bueno, chicos, nos quedó chicos la sesión, pero ahí yo les voy a subir este material, ¿ya? Aquí pues un ejemplo también de cómo podemos ir el paso a paso y cómo podemos dar con la serie. Lo van revisando. Este ejercicio lo vamos a hacer juntos la próxima semana, ¿ya? Y ahí también les he puesto otras formas. Como hasta 3-4 formas en que tenemos para identificar la serie. No hay una sola manera. No hay una sola manera, ¿no? Y sobre eso, quizás el tema digital también nos va a arrancar algunos desafíos, pero no sientan o tienen que ser bien analíticos en definir si realmente ese es un problema de la institución, de la organización, que no se ajusta, ¿no? Que no se ordena, que no se organiza en términos administrativos, pero no es que tú estés mal en tu propuesta de clasificación o de organización. Eso no debe fallar. O también no es fijo, ¿no? Para unos criterios, para algunas oficinas, es válido una organización orgánica funcional, para otros de repente solo funcional. Eso ya va a depender de qué tanto
tan flexible sea tu cuadro. Yo les recomiendo siempre un orgánico funcional para empezar, es lo mejor. Y una vez que ya tienen un dominio, ya pueden ir explorando con otras clasificaciones y va a depender mucho de la organización, ¿ya? Qué tan flexible sea. Bueno, ahora sí me atrasé completamente en la asistencia. ¿Quién no vino? Porque he visto que estaban casi todos. A ver, pues ya se salieron. A ver, ¿cómo veo? Acá. Preguntas, consultas, 37, supongo que estamos todos. Sí, a ver, sí, claro, comentan. Profesora, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpe, una consulta. Quisiera saber si va a poder subir las PPT de las últimas clases. Sí, ya están. Hasta la sesión pasada está. Ahorita pongo en PDF, ¿sabes? Siempre se me pasa. Hasta la sesión 9 nada más he visto. A ver, voy a volver a ver. Ya, profesora, gracias. No, ahí los compilé porque en realidad algunos temas lo estábamos viendo también con las lecturas y en algunos casos les he puesto, creo, por ahí en qué semana se vio con algo acompañar. ¿Ya? Denle una revisada. Ahí sí he estado poniendo al tanto de esa parte. Muy bien, ayúdenme a ver quién faltó, por favor, para no pasarnos mucho la hora. Vamos, a ver, voy llamando, ¿ya? Aguirre, voy a llamar por apellido. Aguirre. Profesora, presente, buenas noches. Agurto, buenas noches. Agurto. Presente, profesora, buenas noches. A ver, ¿cómo veo los mensajes? Profesora Agurto, ¿me escucha? Sí, Miguel dice una llamada, no comprendo. Bueno, a ver. Angelia, Michelle, también estaba, ¿no? Presente, profesora, buenas noches. Buenas. Ángeles, también. Presente. Amarillo, también. Víctor, Atunca, ¿ah? Presente, profesora, buenas noches. Hola, Víctor, tienes algunas faltas en mi curso, ¿ah? A ver, ahí lo vemos, ¿ya? Para el mar. A ver, Bendy, Víctor. Presente, profesora Bendy. Carol también ya me contestó. Manuel Calderón. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Roberto Calla. Presente, profesora. Buenas noches. Muy bien. Ya. Campos también. Pedro. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo está? Miguel Córdoba. Presente, profesora. Ya. Presente. Sí, Pedro, no hay problema. Mary también. Rocío Gutiérrez. Presente, profesora. Buenas noches. John, Gladys. ¿Gladys se recuperó? ¿Está ya en sesión? Sí, profesora, ya estoy aquí, ya presente. Buenas noches. Qué bien, me alegro mucho. Yael, Catherine, ya también ya lo vi. Catherine también, muy bien. Juan, Jonathan, Juan. Buenas noches, profesora, presente. Juan Orlando. Presente, profesora, buenas noches. Muy bien, ya, gracias. Jonathan también, ya, Ana también. Gerson, Gerson está calladito. Acá estoy, profesora, presente, buenas noches. Muy bien, Gerson Pascual. Presente, profesora, buenas noches. Lisbeth, Jorge Antonio, Jorge. Jorge también, ya participó. Liz, ¿qué fue de Liz? Ahora no ha estado Liz, no ha compartido. Liz, Simón. Presente, profesora, buenas noches. Ya, muy bien. Suárez, listo de San Sabino. Suárez, también. Buenas noches, presente. Bien, ya. Kiara. La veo conectada. Kiara. Miguel Velázquez. Buenas noches, profesora, presente. Ya, ¿qué tal? A ver, pásenme la voz a Kiara. Luego. No está, profesora. Ya como no está. Me estaba mirando la asistencia de Miguel. Ya como, listo. Alan. Profesora, buenas noches, presente. Listo. Natalia ya está. Y Rosana. ¿Quién es Rosana? Rosana. Presente, profesora. Listo, ya está. Entonces, Kiara se conectó. No está, ¿verdad? Profesora, me dijo que tiene problemas de conexión. ¿Perdón? ¿Qué pasó? Tiene problemas de conexión, me indicó. Ya, sí, acabo de encontrarla. Listo. Ya. Bueno, tiene que contestar la asistencia, por favor. ¿Ya? A ver, guardamos. Listo. Ya está. Muy bien, chicos. Entonces, denme unos minutos. Les paso como quedamos. Estas preguntas que podrían entrar en la evaluación.
Y tienen sus 4 puntos, ya los registré: José Antonio, Ana Sofía, Stuart y Víctor. ¿Ya? Por haber compartido su experiencia de sus dudas para el tema de la serie documental. Entonces, entiendo que los demás lo tienen clarísimo, ¿verdad? Bien por ellos, qué bueno, me alegro mucho. Listo, nos vamos, descansen, nos vemos el martes. Buen fin de semana, profesora, gracias. Hasta luego, profesora. Hasta la profesora.